Mi corazón ya late durante casi un siglo. 99 años de historias que fluyeron entre mis dedos como un río caudaloso e indómito. Si te dijera que ese cerebro brillante, que te hizo pasar el año con nota y ascender en el ámbito laboral, es precisamente el mismo que te convertirá en una víctima más del mercado financiero, ¿me creerías? Si le revelara que los modelos secretos de Wall Street, los aclamados como máquinas de hacer fortuna, no son más que una trampa psicológica meticulosamente planeada, ¿seguiría usted confiando en ellos? Y si dijera que el verdadero secreto de la riqueza no es cuánto sabes, sino cuánto tienes el coraje de admitir que no sabes, ¿me llamarías loco? Soy un hombre de 99 años que ha sido testigo de 14 crisis económicas que podrían aparecer en los libros de historia. Recuerdo el olor a desesperación que flotaba en el aire en 1929, cuando el mundo se desmoronaba. Vi el pánico de 1973, con la crisis del petróleo y el colapso del mercado. Fui testigo del lunes negro de 1987, cuando las acciones se desplomaron un 22% en un solo día. Vi estallar la burbuja de Internet en el año 2000 y llevarse consigo fortunas enteras. ¿Y quién podría olvidar 2008, cuando el sistema financiero casi colapsó bajo el peso de su propia codicia? Cada vez, el miedo se extendió como la pólvora, infectando cada mirada, cada voz en el teléfono, cada mensaje que cruzó el planeta. ¿Pero sabes qué es lo que más me persiguió durante todos estos años? Ellos no fueron los que perdieron dinero, después de todo, las pérdidas son parte del juego. Lo que me aterra son aquellos que, aunque saben que la fiesta ha terminado, que la música ha parado, todavía se aferran a la mesa como si en cualquier momento todo fuera a volver a ser como antes. Se podría pensar, estos deben ser los ingenuos, los aficionados, los que no entienden de scratching. Equivocado. Muchos de ellos son genios, médicos de Harvard, magos de Wall Street, administradores de fondos con miles de millones a su disposición. No son apostadores salvajes, con los ojos inyectados en sangre y fichas en las manos. Al contrario, son personas disciplinadas, racionales e incluso éticas. Entonces, ¿qué los destruye? No es avaricia ni estupidez. Es algo mucho más sutil y peligroso, la trampa del autoengaño. Imagínese por un momento. Logró un movimiento en el mercado, tal vez por suerte, tal vez porque estaba en el lugar correcto en el momento correcto. En lugar de atribuirlo al azar, tu cerebro comienza a escribir un guión épico sobre sí mismo. Vi lo que otros no vieron, piensas. Descubrí un patrón oculto. Soy más perceptivo que el promedio. Este cuento de hadas es tan seductor que infla tu ego, ciega tu visión y te convence de que eres elegido por el destino. Y ahí está el peligro, te enamoras de la historia que inventaste. Para mantenerlo vivo, ignora las señales de advertencia, ignora los riesgos, hasta que, ¡boom!, el precipicio aparece frente a ti. Durante décadas, mi antiguo socio Buffett y yo seguimos un indicador que actúa como una espada de Damocles en los mercados: la relación entre el valor total de las acciones y el PIB. Cuando este número supera el 70%, es como si sonara una alarma en nuestros oídos. Nuestros músculos se tensan, nuestras reservas de efectivo aumentan y comenzamos a rechazar incluso las oportunidades más tentadoras. Pero no estoy aquí para dar una lección de economía. Lo que realmente importa no es el número en sí, sino lo que revela sobre la naturaleza humana, un secreto que me llevó 70 años e innumerables pérdidas descifrar. El verdadero enemigo no es lo que no sabes, sino lo que crees saber y estás completamente equivocado. En los años 90, tuve conversaciones reveladoras con uno de los nombres más importantes del mercado, un hombre que muchos veían como mi opuesto, el rey de las inversiones especulativas. En una cena privada, lejos de los focos, me dijo algo que nunca olvidé. Charlie, dijo, el mercado no es un laboratorio de física, donde las leyes son inmutables. Aquí, las percepciones de los inversores crean la realidad, y esa realidad, a su vez, da forma a las percepciones. Es un círculo vicioso. En ese momento pensé que era muy filosófico. Para mí es suficiente que el precio esté por debajo del valor real, respondí. Él sonrió, con esa mirada de quien lo ha visto todo. ¿Pero qué pasa si el precio comienza a definir el valor? ¿Qué haces entonces? Fue como si le hubieran dado un puñetazo en el estómago. Tenía razón. No se trataba solo de economía, era psicología, era sociología.
Te voy a contar un caso real que ilustra esto mejor que cualquier teoría. En la década de 1990, nos fijamos en una empresa tecnológica prometedora. Llamémosla empresa. En 1995, sus acciones se cotizaban a un múltiplo razonable, unas 20 veces las ganancias. Un número saludable. Pero en 1999 sucedió algo extraño. Los fundamentos de la empresa no habían cambiado radicalmente, las ganancias estaban creciendo, sí, pero no hasta el punto de justificar lo que vino después. El múltiplo de las acciones se disparó a 200 veces las ganancias. No fue caro. Fue una locura. Era como si el mercado avanzara 100 años de crecimiento en un solo momento. ¿Y por qué? No porque la empresa hubiera mejorado, sino porque el mercado había reescrito las reglas. Cuando el precio se multiplicó por 10, los analistas dejaron de hablar de riesgos y empezaron a elogiar su potencial ilimitado. Cuando aumentó 20 veces, los medios empezaron a llamarla la empresa que cambiaría el mundo. Y cuando llegó a 30 veces, incluso los inversores más conservadores empezaron a dudar de sí mismos. ¿Soy demasiado mayor para entender esto?, pensaron. ¿Mis modelos están desactualizados? Era reflexividad en acción, el precio ya no reflejaba el valor, era el valor. Y cualquiera que se atreviera a cuestionar esto era tratado como a un dinosaurio. Aquí está el peligro mortal: cuando una acción se sale de control, su cerebro entra en modo de autodefensa. Necesita justificar ese precio, porque admitir que está equivocado es demasiado doloroso. Debe haber algo que no veo, piensas. El mercado es más inteligente que yo. Tal vez debería actualizar mis modelos. Parece racional, ¿no? Después de todo, reevaluar sus suposiciones es una señal de inteligencia. Pero no lo es. Es el camino al desastre. Porque en este momento no estás valorando la empresa, estás dejando que el precio dicte tu percepción del valor. Estás utilizando el resultado para explicar la causa, que es un error lógico grotesco. Buffett y yo aprendimos, por las malas, que lo único que importa es nunca dejar que el precio influya en la evaluación del valor real. Parece sencillo, ¿no? Compre barato, venda caro. Hasta un niño lo entiende. Pero en la práctica es casi imposible. Imagínate, todo el mundo te está diciendo que estás equivocado. La pantalla de la computadora muestra registros históricos todos los días. Tu vecino, ese tipo que nunca supo nada de inversiones, ahora conduce un Ferrari nuevo porque apostó por las acciones de moda. Se detiene frente a ti, baja la ventanilla y pregunta: ¿no quieres participar en esto también? Mantenerse firme y decir eso no tiene sentido requiere algo más que inteligencia. Requiere resistencia psicológica, la capacidad de ignorar el instinto humano de seguir al rebaño. Y ahí es donde entra en juego ese indicador del 70%. No es una simple señal de alto o adelante. Advierte que, cuando el mercado pasa a este punto, entra en acción el mecanismo de reflexividad. El precio comienza a distorsionar las percepciones masivas. Si todavía estás en el juego en este momento, ya no estás negociando con valor, estás apostando contra el engaño colectivo. Y la historia demuestra, una y otra vez, que la ilusión colectiva siempre gana al final. ¿La única salida? Deja el juego antes de que sea demasiado tarde. Ahora voy a revelar un concepto que pocos entienden realmente, algo que aprendí durante décadas de estudio de la psicología humana, la contabilidad mental. Nuestra mente no trata todo el dinero por igual. Lo separa en cajones invisibles. ¿El salario por el que trabajaste duro? Va al cajón del dinero que tanto le costó ganar y lo gasta con cuidado. ¿El dinero que ganaste en la bolsa? Se mete en el cajón del beneficio fácil y te arriesgas sin pensártelo dos veces. ¿La herencia de tu abuela? Este va en el cajón del dinero sagrado y ni siquiera te atreves a tocarlo. En la vida cotidiana esto puede incluso resultar inofensivo. Pero en el mercado esta distorsión es letal. Imagine que en 1999 compró acciones de una empresa de tecnología por $100.000. Un año después, valían $300.000. Tienes una ganancia de $200.000 en papel. Ahora responda honestamente: si hoy tuviera $300.000 en efectivo, ¿lo invertiría todo en una acción que ya ha subido cientos de veces? Por supuesto. Pero entonces, ¿por qué todavía conservas este documento?
Porque tu cerebro separó el dinero en cajones. Ah, pero los 200.000 son ganancias, piensas. Si pierdo, volveré a cero. Equivocado. El dinero es dinero. No importa si vino por herencia, trabajo o suerte. Tu capacidad adquisitiva es la misma. Cuando arriesga ganancias fáciles, está arriesgando todo su capital. Y hay otra trampa psicológica aún más insidiosa, los costos hundidos. Supongamos que compraste una acción a $100 y ahora vale 50. Tu cerebro va a la guerra. No puedo venderlo ahora. ¿Perdería dinero? Piensas. Esperaré hasta volver a los 100. Otro error fatal. Al mercado no le importa el precio que pagaste. No tiene memoria. Si la empresa está en declive, vale 50, o incluso 30, ese es el valor real. El precio que pagaste es historia. Su costo irrecuperable desapareció para siempre. Un inversor racional simplemente pregunta, ¿esta acción está cara o barata hoy? ¿Debería comprarla, venderla o mantenerla? Pero la mayoría no puede hacer esto. Porque admitir una pérdida es admitir que cometiste un error. Y nuestro frágil ego preferiría ver evaporarse todo el dinero antes que reconocer un error. Ahora, pensemos en lo que sucede cuando el mercado cruza ese umbral del 70%. Si todavía estás en esto, probablemente obtendrás enormes ganancias en el papel. Y estas ganancias, en su opinión, estarán en el cajón del dinero fácil. Te sentirás invencible. Es solo ganancia, puedo arriesgarme, pensarás. Hasta que la burbuja estalla, y siempre estalla. De repente, las ganancias se convierten en pérdidas. Y entonces entra en juego otra cruel ley de la psicología. Perder duele 2,5 veces más que ganar da placer. Esto es lo que demuestran los estudios de Kahneman y otros psicólogos. Cuando ves evaporarse 200.000, el dolor es insoportable. Entras en pánico, haces movimientos desesperados, aumentas el riesgo y terminas perdiendo no solo tus ganancias, sino todo tu capital. La solución para escapar de esta trampa parece simple, pero es casi inhumana. Trate su cartera como si la acabara de comprar hoy. Cada mañana, pregúntese, si tuviera este dinero a mano ahora mismo, ¿compraría estas mismas acciones? Si la respuesta es no, vende. No importa si compraste a 10 o 100. No importa si estás ganando o perdiendo. Lo que importa es el valor hoy. Esto requiere una fuerza mental brutal. Requiere matar tu ego, admitir que te equivocaste y actuar como un robot frío. Pero es la única diferencia entre los inversores que prosperan y los que son eliminados por el mercado. Voy a contar una historia que rara vez comparto, porque expone la fragilidad humana de manera cruda. En 2008, en vísperas de la crisis, visité a un viejo amigo, uno de los mayores directivos de Wall Street. Su oficina parecía una sala de guerra, docenas de pantallas parpadeantes, gráficos, noticias en tiempo real, un equipo de analistas de élite yendo y viniendo. El aire olía a café rancio y tensión. Me saludó con los ojos rojos por el cansancio. Charlie, dijo, ¿qué debo hacer? Estamos tratando de encontrar el fondo. ¿Son 1.200 puntos? ¿O 1.000? ¿Debo comprar ahora o esperar? Lo miré y respondí, lo que debes hacer es apagar todas esas pantallas, enviar a tu equipo a casa y dormir. Necesitas descansar. Me miró como si me hubiera vuelto loca. Pero Charlie, no puedo hacer esto. Mis inversores están entrando en pánico. Mi equipo está esperando mis órdenes. Si no hago nada, pensarán que soy un incompetente. Fue entonces cuando le dije la verdad que no quería escuchar. No estás pensando en lo que es mejor para tus inversores. Estás pensando en proteger tu ego. Tienes miedo de ser juzgado, de parecer débil. Así que haces cualquier cosa, incluso si está mal, solo para demostrar que tienes el control. Se puso pálido. Lo había logrado. En el mundo de las inversiones existe una presión más cruel que la volatilidad del mercado, la presión social. Un directivo no puede decir no lo sé. Un consultor no puede recomendar esperar. Un hombre de familia no puede decirle a su familia me voy a quedar. Porque eso suena a incompetencia. Pero la mayor ironía es que, en tiempos de incertidumbre, el curso de acción más inteligente es no hacer nada.
Y eso requiere un coraje que pocos tienen. Mi amigo no me escuchó. Continuó analizando, comprando, vendiendo, intentando hacer algo. ¿Y el resultado? En el punto álgido del pánico, vendió activos de calidad a precios ridículos, no porque pensara que fueran malos, sino porque sus inversores así lo exigían. 2 años después, esos mismos activos valían 3 veces más. Ya no los tenía. Cayó antes de la meta. Esta historia enseña una valiosa lección: a veces tu mayor enemigo no es el mercado, sino las expectativas de otras personas. Cuando se enciende el indicador del 70%, se está alertando de que la presión social alcanzará niveles insoportables. Todos a tu alrededor estarán ganando dinero, celebrando, llamándote anticuado, cobarde, idiota. Resistirse a esto es más difícil que cualquier análisis técnico. Porque no es una cuestión de lógica, es una cuestión de autoestima. Pero si puedes ignorar lo que piensan los demás, si puedes decir no me importan las apariencias, solo me importa lo que es correcto, si tienes el coraje de parecer tonto en lugar de serlo, entonces tienes una oportunidad de ganar. Y ese coraje es lo que separa a los ganadores de los perdedores en el juego más cruel del mundo. Y esta es la trampa más insidiosa de todas: cuando crees que tienes el control, cuando crees que tus decisiones son el resultado de una mente brillante y no de un cerebro programado para sobrevivir, ya has perdido. Porque el mercado no perdona a quienes confunden inteligencia con arrogancia, ni a quienes cambian disciplina por euforia. Espera pacientemente, como un depredador en la oscuridad, hasta que cometas el error fatal, uno que no proviene de la falta de información, sino de la ilusión de que eres diferente. ¿Alguna vez has visto a un alcohólico negar que está borracho? Jura que puede caminar en línea recta, que sabe conducir, que tiene el control. Pero en el fondo él lo sabe. Y también sabes que si continúas bebiendo, te despertarás por la mañana con resaca moral y financiera. El mercado es el mismo. Cuando miras ese gráfico que sube como un cohete y piensas sé lo que estoy haciendo, estás borracho. No por el alcohol, sino por la dopamina, por la vanidad, por una falsa sensación de invencibilidad. Y la resaca, cuando llegue, será proporcional a tu negación. Pero esto es lo que nadie te dice: no tienes que ser perfecto. Solo necesitas ser menos imperfecto que los demás. Mientras que el 99% de los inversores persiguen ganancias rápidas, se ahogan en FOMO y quedan atrapados en la narrativa del momento, tú puedes elegir ser quien abandone la fiesta antes de que llegue la policía. No porque seas más inteligente, sino porque tienes reglas. Reglas que no negocian con tu ego, que no se doblegan ante tu miedo a perder, que no se dejan seducir por los cantos de sirenas. Piensa en ello como un pacto con tu yo futuro. Cada vez que sigues una regla, como vender cuando el mercado está un 70% por encima de su promedio histórico, te estás diciendo: prefiero que me llamen cobarde hoy que idiota mañana. Y eso no es debilidad. Es la forma más pura de fuerza. ¿Por qué resistir la tentación de un poco más cuando todos a tu alrededor gritan es ahora o nunca? Requiere un coraje que la mayoría de la gente nunca conocerá. He visto fracasar fondos de miles de millones de dólares porque el administrador no pudo presionar el botón de venta. He visto a hombres que eran considerados genios del marketing llorar como niños cuando se dieron cuenta de que lo habían perdido todo, no por falta de conocimiento, sino por exceso de confianza. ¿Y sabes qué tenían todos en común? Creían que eran especiales. Que las reglas no se aplicaban a ellos. Que, de alguna manera, lograrían salir a tiempo. Pero el mercado no tiene favoritos. No le importa si eres un doctorado de Harvard o un don nadie de un pueblo pequeño. No le importa si tienes 20 años de experiencia o si estás empezando. Lo que importa es si tienes la humildad de admitir que no conoces el futuro y la disciplina para actuar como si lo supieras. Porque, al fin y al cabo, invertir no se trata de predecir lo que sucederá. Se trata de prepararse para lo que podría pasar. Y esta preparación comienza con una simple pregunta: ¿qué haría si no tuviera miedo? No el miedo a perder dinero, todo el mundo lo tiene. El miedo que paraliza es otro, el miedo a ser excluido, a parecer estúpido, a quedarse atrás mientras otros celebran. Este es el miedo que te hace ignorar las señales, que te hace justificar cada mala decisión con un pero y sí, que te hace creer que, esta vez, será diferente. Pero no lo será. Las burbujas siempre estallan. Los ciclos siempre se repiten.
Y los que sobreviven no son los más inteligentes ni los mejor informados. Ellos son los que pueden mirarse al espejo y decir, no sé qué va a pasar, pero sé lo que no voy a hacer. No intentan adivinar la cima. No intentan ser héroes. Simplemente siguen el plan, incluso cuando les duele, incluso cuando les parece mal, incluso cuando todos se ríen de ellos. Porque, al final del día, la verdadera prueba no es si puedes ganar dinero. Se trata de si puedes perder la oportunidad de ganar más dinero sin sentirte fracasado. Se trata de si puedes ver cómo el mercado sube otro 20% después de vender y seguir durmiendo tranquilo. Se trata de si puedes mirar tu portafolio y decir, hice lo correcto, no lo que fue fácil. Y eso, amigo mío, es la libertad. No la libertad de tener más, sino la libertad de no necesitar más. No la libertad de hacer lo que quieras, sino la libertad de no hacer lo que otros quieren que hagas. Esta es la única riqueza que el mercado no puede quitarte. Porque mientras otros están atrapados en la vorágine de la codicia y el arrepentimiento, tú estás viviendo. No para el mercado. No para otros. Pero para ti mismo. Entonces, cuando ese 70% se encienda como una luz roja, cuando las voces a tu alrededor comiencen a gritar esto es, cuando tu cerebro se inunde de razones para quedarte, pregúntate, ¿estoy eligiendo el dinero o me estoy eligiendo a mí mismo? Porque, al final, de eso se trata. No cuánto tienes, sino quién eres cuando nadie te mira. No cuánto ganaste, sino cuánto de tu paz mantuviste. Y si puedes responder esa pregunta honestamente, si puedes actuar en consecuencia incluso cuando duele, entonces ya has ganado. No importa lo que haga el mercado después. Porque ya no jugarás su juego. Estarás jugando el tuyo. Y ese es el único juego que vale la pena ganar.